segunda semana de noviembre. Vamos a estar hablando del horóscopo acerca de hoy lunes 10 hasta el domingo 16, ya casi terminando el año, ya aproximándonos a muchos cierres, a muchos ciclos. Y siempre es bueno darnos cita los lunes para mirar en todos los mensajes astrológicos cuál es la posición planetaria, qué es lo que más se ubica para esta semana y tener un consejo de acuerdo al planeta que rige cada uno de los signos, cuál es la casa y cuál es el tránsito que está haciendo. Esta semana tiene unos puntos específicos que vamos a estar desarrollando y yo creo que de los más relevantes que vamos a tener, pues uno es la posición de la luna y los aspectos que está formando hasta el domingo 16 y lo otro es que ya tenemos a Mercurio, ya tenemos a Marte, tenemos a Júpiter, tenemos muchos planetas retrogradando. Cuando por lo general hay tanto planeta retrogradando, es mejor pensar una, dos, tres, hasta cuatro veces antes de hacer las cosas y no tanto algo que tenga que hacerse afuera, sino nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de vivir quizás la cotidianidad. Yo creo que es la mejor forma de poder ir mirándolo, de poder sacarlo. Voy a compartir la carta. Este vídeo es mejor que ustedes lo vean a través de su ascendente. Entonces vamos a tener o a marcar, a ir pasando cada uno de los signos ascendentes a través del grado cero y desde esa óptica vamos a empezar a analizar cada uno eh, de los mensajes que están para cada signo del zodiaco. Sean ustedes bienvenidos, como es usual todos los lunes, a estas charlas, a estos en vivos, y mirar cuál es ese mensaje que nos dice cada uno de los planetas de acuerdo a su posición. Va a ser una fracción de tiempo solamente hasta el domingo 16, o sea, mitad de noviembre ya a estas alturas. Y siempre es bueno primero observar signo ascendente y después mirar signo solar. El signo lunar podríamos dejarlo, sobre todo esta semana, un poquito de terceras o quizás no tenerlo tan en cuenta, dado que está tan movido todo lo que se está moviendo ahora con los planetas, aplica más hacia el ascendente y aplica más hacia el signo solar. Para quienes vayan a ver este vídeo ya grabado, entonces voy a dejar los tiempos en el canal de YouTube para que a través de los tiempos, a través del itinerario, ustedes puedan ir directamente a su signo ascendente o a su signo solar. Los que están en vivo en este momento conmigo, hoy lunes 10 de noviembre, pues vamos a tomar punta de qué es lo que nos está mostrando o qué es lo que nos está marcando este panorama astrológico y de acuerdo a eso tener un mensaje para cada uno de nosotros. La horoscopía siempre se ha utilizado y una manera muy bonita de poderla conectar o una de las formas quizás más adecuada en la que nosotros podemos referenciar algo acerca del horóscopo es tomar como punto de referencia a dónde está el planeta regente, cuáles son los tránsitos que está haciendo la luna y de acuerdo a eso poder tener una idea un poco más clara, ¿no? De acuerdo a eso poder vivir una sustancia un poquitico más directa. Entonces, dentro de ese formato vamos a estar pasando cada uno de los signos. ¿Qué considero a tener en cuenta, por ejemplo, ahora, esta semana que vamos a tener? Yo creo que hay varias conjunciones, estas conjunciones, sobre todo Marte, Mercurio, pues valdría la pena tenerlas desde una óptica distinta, valdría la pena estar como muy mesurados, muy pensativos sobre todo. Es normal también que la vida esta semana nos esté devolviendo a situaciones del pasado o que situaciones pasadas pues tengan mucho que ver o cobren mayor protagonismo en nuestra actualidad, en nuestro hoy, algunas formas de pensar o demás. Casi siempre cuando coincide tanto planeta retrógrado en una misma semana como ahora que tenemos a Mercurio, que ya tenemos a Urano, sobre todo en los últimos grados de Tauro, por ejemplo, también Saturno ya está un poco más acomodado en este trígono que está ofreciendo con Neptuno y Júpiter, pues es inevitable que no surjan acontecimientos pasados o que no se desarrollen situaciones que incluso nosotros creíamos que ya estaban totalmente culminadas y pues sea esta la semana como de empezar otra vez como a revivir y como a sacar cositas, ¿no? Temas. Además que la zona en la que está retrogradando Mercurio y en la presencia de Marte también da cierta cólera o da cierta sensación de una reacción distinta a la acción.
Entonces también puede llegar a pasar estos puntos, ¿no? ¿Qué pasa? Dentro de la línea, cada vez o durante el año, nosotros tenemos al Sol en distintas posiciones y el Sol es prácticamente el que va marcando la pauta a lo largo del año en el signo, en cada signo a signo, es decir, en todo el zodiaco. Entonces, tenemos una actividad a desarrollar cuando tenemos el Sol en Aries, cuando tenemos el Sol en Tauro y así sucesivamente. La actividad que debemos desarrollar esta semana pues sigue siendo muy de introspección, sigue siendo una semana que nos invita mucho a trabajar en los temas emocionales, en los temas internos, en temas pasados sobre todo. Cuando el sol se ubica en el signo de Escorpio es inevitable que los temas emocionales no estén a flor de piel, que hayan situaciones del pasado que creíamos caducas y vuelven a salir, vuelven a mostrarse. También Mercurio está haciendo un zigzag y haciendo un evento allí para todos los signos. Venus también, tuvimos la entrada de Venus la semana pasada al signo de Escorpio. Todas estas energías tan emocionales, el hecho de tener también a Júpiter en Cáncer, Saturno, Neptuno, los nodos, etcétera, pues da mucha esa energía y esa sustancia emocional de revivir incluso los muertos. Cuando el sol está en el signo de Escorpio, empiezan como a surgir estos temas pendientes o estos temas que nosotros creíamos ya caducos o ya arreglados, ¿no? También. ¿Qué pasa cuando hay una semana tan intensa en estos procesos tan personales o en estos procesos tan íntimos? También solemos tomar decisiones a veces muy apresuradas. Entonces también puede llegar a ocurrir, ¿no? Puede llegar a manifestarse dentro de este punto matemático, llamémoslo así. Por eso vamos a irnos signo a signo tomando algún punto de referencia. En este caso voy a empezar con Aries. Si tu ascendente es Aries, a partir de esta semana, hoy lunes, en este caso, 10 de noviembre hasta el domingo 16, Aries tiene la visita de su planeta Marte, que tiene algo importante que descubrir o algo importante que señalar desde la entrada de Sagitario. Entonces, muy normal que sea una semana muy bonita para estar iniciando filosofías de vida distintas y reevaluando situaciones acerca de la enseñanza, de la educación. Creo que Aries es un signo que ahorita tiene un gran beneficio y es la posición de Marte en Sagitario. Cuando Marte ocupa estos primeros grados en Sagitario, son los inicios, sobre todo con Mercurio, de empezar una manera distinta de pensar y una filosofía de vida que le permita aterrizar conceptos, incluso, ¿por qué no decirlo?, poder hacer viajes o desplazamientos a través de ello para crecer. El propósito de Marte en la casa 9 para Aries en esta semana es hacer un trabajo, sobre todo de gurú o hacer un trabajo de conocimiento interior. Y la única finalidad que puede tener Marte para Aries hasta el domingo 16 va a estar haciendo una conjunción con Mercurio. Cuando estos dos planetas se encuentran en Sagitario, es donde algo de lo que ha venido estudiando o algo de lo que se ha venido realizando en los últimos meses cobra protagonismo para cumplir las metas. Creo que es una semana muy bonita para que también se utilice la fuerza del conocimiento, quizás algunos recuerdos que puedan aparecer con ese Mercurio retrogradando en la casa 9 para Aries o ascendentes, y por lo general esto también concluye etapas y le da cierre y finales a situaciones drásticas que se hayan vivido. Estos puntos o este punto matemático donde está Marte da muchas ganas a Aries de poder hacer cosas, da muchas ganas de tomar incluso decisiones que antes pues no se hubiera atrevido a hacerlo, ¿no? Entonces también vamos a ver mucha valentía en Aries. Creo que la invitación zodiacal a nivel de estudiar la posición de su planeta regente, Marte, le da también una señal. Finalmente, Marte es el planeta que se encarga de mostrarnos hacia dónde nos vamos a dirigir. Es una semana donde muy posiblemente grandes oportunidades, además que el aspecto que hace Marte hacia Aries, pues es un aspecto de favorabilidad y algo que marca mucho la diferencia a otros horóscopos o a otras semanas que se han tenido. Es un gran triángulo que está formando con la luna, en este caso en el signo de Leo, iniciando hoy lunes 10 de noviembre la semana. Entonces creo que la mejor excusa que puede tener Aries es empezar, iniciar o comenzar algo y no tanto que sea totalmente nuevo. Por lo general, cuando Marte alcanza la casa 9 y ya está en el signo de Sagitario, son cosas que ya se venían haciendo, son cosas que ya se tenían
quizás en remojo, y ahora es casi la oportunidad de poderlo llevar y concluir. Yo creo que este Sol y Venus también en Escorpio le permiten a Aries lograr ese buceo en su profundidad, en su interior, y de acuerdo a esto también aterrizar conceptos acerca del dolor y de la depuración propia. Es una excelente semana si lo vemos por el lado de la luna para el romance. Casi siempre que pensamos en el romance, casi siempre que vemos el tema del romance, nos imaginamos otra persona, pero no siempre tiene que ser otra persona. Nosotros podemos vivir el romance, sobre todo a Aries, que le gusta tanto la individualidad. Aries, que es un signo que prefiere estar solo que mal acompañado. Y sí, también, eso es algo típico de Aries que siente que lo puede hacer solo, ¿no? Pues finalmente es el signo que viene a vivir la individualidad. Si tú eres de signo Aries o ascendente en Aries, pues grandes procesos vas a vivir solo, vas a tener que atravesarlos solo. Y también la sensación de soledad puede llegar a ser cuestionable en el proceso de vida, de algo que hagan, pero es su propósito. Aries piensa mucho en sí, Aries le da mucha importancia a la existencia, al yo, y eso cómo puede relacionarse. Yo no lo veo como malo ni como bueno, simplemente es una característica muy ariana y es parte del proceso de por qué una persona puede ser ascendente o puede ser de signo solar Aries. Esta posición favorece mucho la conquista y favorece mucho la posibilidad de, como les decía ahora, de estar en ese romance, pero no tanto con un romance afuera, sino con un romance propio, con un romance de la vida, con un romance acerca de lo que le gusta estudiar, de los conceptos. Observemos cómo la casa 1, 5 y 9 son casas que aunque las podemos compartir con otras personas, nos llevan, nos conectan con la energía de creatividad, con la energía autenticidad, con el sol, con la creencia. Entonces, a la final hay ciertos viajes que nosotros debemos hacer solos, sí o sí. No todo tiene que ser en comunidad, no todo tiene que ser con una pareja, no todo tiene que ser con el otro, sino hay cosas muy individuales, procesos muy individuales. Y de esto sabe mucho Aries. Entonces creo que es una muy buena semana, una muy buena semana ahora que van a tener para entrar en ese romance, ¿no? En ese romance y en ese coqueteo de conocimiento o en esas nuevas cosas o nuevas metas y nuevas maestrías. Lo positivo de tener a Marte para un signo como Aries en la altura de la casa 9 es que también habla de metas que ya están casi por cumplirse. Por lo general, cuando Marte, que es el guerrero en el zodiaco, llega al signo o a la zona Sagitario, ya viene de un recorrido bastante largo y esto empezó mal contado desde el año 2023. Recuerden que Marte se demora 2 años en dar la vuelta completa. Es decir, que esta posición astrológica Aries no la tenía hace 2 años. Podría llegar a ser algunos de ustedes quizás un resumen de qué iniciaron hace 2 años. Eso podría ayudarles y podría darles también una ubicación en sus vidas de qué empezaron hace 2 años. Calculen ustedes por allá, en el 2023, más o menos, que empezaron en el 2023 cuando Marte estaba en su signo, en Aries. Algo tuvieron que iniciar. Ahora o 2024 quizás, a lo mejor, entre 2023 y 2024. ¿Qué iniciaron? ¿Qué proceso iniciaron en su vida? Y ya estamos casi culminando con Marte en Sagitario. Entonces creo que ese punto es el más benéfico que va a poder tener ascendente en Aries o personas soles en Aries en este caso. Les va a beneficiar mucho esa línea de tiempo. Ya ustedes me dejan saber en sus comentarios cómo va esa energía ariana y vamos a pasar al signo de Tauro. Si tú eres ascendente en Tauro o naciste con esta energía de Tauro, vamos a analizar una fracción de tiempo a partir de hoy, lunes 10 hasta el domingo 16 para Tauro. Si vemos el mandala de Tauro, su planeta regente, que es Venus, está en una posición bastante ambiciosa. Venus cuando llega a la casa 7 se pone muy exigente, es su casa. Entonces, al mismo tiempo que se pone exigente, hace una situación un poco conflictiva con los valores de Tauro. Si bien es cierto que Venus tiene una muy buena dignidad planetaria en astrología en la casa 7 y logra relacionarnos con nuevas personas, logra
mostrarnos otras formas de vivir la vida, logra conectar un poquito más con situaciones que nosotros o personas que nosotros creíamos que ya no estaban en nuestro radar y vuelven a aparecer. Yo creo que es una semana muy bonita para Tauro, de espejearse a través del otro. La función del otro no necesariamente que sea la pareja, sino la función del otro siempre va a ser reflejar algo dentro de nosotros. Es una muy buena semana para que Tauro pueda aprovechar la energía de Venus en Escorpio y el Sol también, que está allí siendo tan demandante en la casa 7, en la casa de los demás, y a través de los demás o a través de cómo lo hace el otro, pues poder también ustedes conectarse con esa energía o esos valores propios. Adicional a esto, la luna, cuando se acomoda en una semana o en un horóscopo en la casa 4, pues también va a hacer su trabajo de introspección en la parte de raíces, en la parte emocional y qué tanto hemos podido avanzar en las relaciones. Creo que ahora más que nunca Tauro está viviendo los últimos coletazos de Urano. Esta va a ser una semana muy intensa y bastante movida. Incluso situaciones también que nosotros podíamos haber definido como fijas. Urano retrogradando en Tauro en la casa 1 empieza a dar marcha a todos aquellos asuntos que todavía estaban pendientes. De hecho, si lo tomamos astrológicamente, Urano tiene tres fases críticas cuando está en un signo. Los primeros 5 grados, los grado 15 y los últimos grados de cada signo, en este caso grado 28, grado 29, que es justamente donde va a estar Urano allí. La ventaja que yo siento que puede presumir Tauro es que lo peor o las cosas más difíciles ya las vivió, porque aquí es como el resumen de los últimos 7 años. Entonces, este es un horóscopo donde una semana donde esa bienvenida de Urano retrogradando en Tauro le hace como el resumen y la introspección rápidamente de qué es lo que ha pasado, qué es lo que ustedes han vivido en los últimos 7 años. Venus quizás y el Sol traen oportunidades para mirar hasta dónde puedo hacer algo con los demás o hasta dónde los demás o la gente que me rodea, pues verdaderamente forma parte de su equipo y poder crecer también con estas personas. Yo creo que es una semana muy armónica y una semana muy bonita también para poder hacer alianzas y situaciones que sean benéficas. Ahora, el Sol tiene un punto de anclaje que es un aspecto trígono hacia el nodo, hacia Saturno y hacia Neptuno. Esto lo van a estar desarrollando a partir del miércoles en adelante, miércoles, jueves y viernes. Entonces también tener muchas oportunidades de trabajar en equipo y de trabajar mancomunadamente con otro. También es una forma elegante, también es una forma muy bonita de poder conectar a través de un terapeuta, a través de un guía, a través de algo y mirar, ¿no? Espejearse y no tanto diría yo compararse, aunque Venus en Libra y con el Sol, esto también da mucho el tinte de cómo lo estoy haciendo yo y qué tanto he venido creciendo en mis relaciones, en mis alianzas. Eh, Puede llegar a ser conflictivo si se tiene pareja, en el sentido recordando siempre que esta es una semana de mucha ebullición, es una semana donde tenemos la luna enfrentada a Plutón y esto da demasiada reacción. Entonces, a veces cuando el planeta Venus, que es regente de Tauro, se ubica en la 7, puedo llegar a enfrentarme con el otro en vez de buscar una solución equitativa. Por el contrario, puedo llegar a tirar más de terco y de rebeldía. Pues finalmente ese es el propósito de Urano también retrogradando en este último grado de Tauro, ¿no? Generar como esos últimos coletazos de rebeldía, a ver hasta dónde alguna relación o algún tinte puede llegar a verse o a conectarse más hasta allí. Entonces creo que son puntos importantes o puntos claves que les va a servir mucho, sobre todo a las personas ascendentes en Tauro, eh, soles en Tauro, lunas, creo que allí es donde más van a poder encontrar este punto matemático que sea favorable. ¿Qué pasa con Marte y Mercurio? Marte y Mercurio están haciendo una conjunción en la casa 8 para Tauro. Cuando esto ocurre, pues primero también la vida pide, o la vida Marte nos está pidiendo accionar y cortar algunas situaciones que a lo mejor nosotros creemos que ese es el camino. Sobre todo Tauro tiende mucho a fijar ideas, ahora con Urano, a fijar ideas más anticuadas o más caducas, ¿no? Y lo que pide Urano es todo lo contrario, algo nuevo, algo distinto, algo que no se haya hecho, algo que no se haya intentado, incluso algo que pueda pasar por loco o qué locura poder hacer X o Y cosa. Creo que ahí es donde más
valdría la pena mirar o interpretar estos tránsitos para Tauro. Vamos a mirar el signo de Géminis, a ver hasta dónde, cuál es quizás el horóscopo en esta semana, lo que nos puede decir Géminis. Para Géminis, a partir de hoy lunes 10 hasta el domingo 16, tomando esta fracción de tiempo, segunda quincena de noviembre, el planeta regente de Géminis es Mercurio y se encuentra retrogradando en Sagitario. Esta retrogradación de Mercurio, sobre todo para una persona de signo Géminis o ascendente en Géminis, es reevaluar acerca del otro, reevaluar de cuál es la forma de pensar, ¿por qué no? ¿Cuál es el concepto Géminis que tienes acerca del otro, acerca de la pareja, acerca de los demás? Porque finalmente Mercurio en la casa 7 nos lleva a tomar como referencia al otro para trabajar algo dentro de nosotros también. Mercurio retrogradando en Marte genera un punto de fricción y cierto grado de incomodidad. Hay dos alternativas de ver esto para una persona ascendente en Géminis o Sol Géminis. Me quedo sentado en que el mundo es malo, es terrible o que la otra persona no valora o no me entiende o no me comprende. Muy víctima. Mercurio cuando se opone, Mercurio se puede perder en Sagitario. Mercurio es uno de los planetas más pequeños del sistema solar y Sagitario muestra un avance demasiado expansivo. Y al estar retrogradando, logro perder la idea o la claridad de hasta dónde va mi individualidad y hasta dónde va el otro. Como Marte también está allí, se vuelve un poco conflictivo, es como encontrarme con ciertas paredes o con ciertos muros en el afuera o con ciertas situaciones conflictivas, que es lo que ofrece Marte cuando está con Mercurio en la casa 7. Y hay dos alternativas de verlo, Géminis. Una, me quedo apoltronado creyendo que es la otra persona la que no hizo, la que sí hizo, la que me refleja, o también puedo utilizar la energía de Mercurio eh, en este retroceso y reevaluar cómo ha sido mi forma de pensar, reevaluar cuáles han sido mis creencias. Creo que el signo que más está siendo llamado esta semana a evaluar cómo tiene su forma de pensar, cómo está pensando, cómo está analizando, pues es Mercurio, en este caso Géminis, ascendentes, soles o lunas en Géminis, es lo más tocado que hay. Cuando su planeta regente está en retroceso, sobre todo en Sagitario, pues evidentemente no es el otro, no es el mundo, no es el afuera. Eh, Puede ser la parte de justicia, ¿no? También. De por sí Géminis es un signo que se caracteriza primero por decir las cosas o primero por hablarlas, en este caso, y con esa energía de Marte en conjunción, poder accionar algo y después pensar de eso que se dijo, ¿no? Hasta dónde ocasionó algo en mí o hasta dónde ocasionó algo en los demás. No tanto diría yo que es una semana de quedarse callado, por el contrario, es una semana donde Géminis requiere de mucha conversación, requiere de mucho hablar, requiere de mucho pensar, de mucho analizar. Creo que es una excelente semana para ascendentes soles en Géminis para hacer este ejercicio, solo que aquí valdría la pena que se hiciera, en este caso, más con su propia casa, es decir, con su propia mente, con su propia revaluación. Un ejercicio que viene muy bien y le conviene muchísimo a las personas, si tú eres de signo Géminis o ascendente en Géminis esta semana, salir, caminar en un bosque o en un lugar, en un sitio donde estés a solas contigo mismo y echarte el cuento tantas veces como sea necesario para a través de eso, de repetir y a través de analizar y a través de estar reevaluando las cosas, pues en eso tú mismo vas a encontrar un feedback contigo mismo de respuestas. Creo que es una semana más de introspección y de hablar con nosotros mismos que salir a hablar con otro. Entonces, ten en cuenta, Géminis, que cuando tu planeta está retrogradando, pues la invitación es ir hacia adentro, más hacia adentro y de pronto menos hacia afuera. Marte pudiera llevar a Mercurio, llevar a Géminis a que se enfrente con el otro y a decirle al otro o a contarle al otro, pero aquí es un tema más introspectivo, aquí es un tema más íntimo, por así decirlo.
No veo que sea algo que cueste trabajo. De por sí Géminis es un signo, o las personas ascendentes soles en Géminis casi siempre están en actividad mental. Es difícil que un Géminis no esté pensando en algo, o un ascendente en Géminis no esté pensando en nada. Siempre están pensando, hasta dormidos piensan, hasta dormidos están procesando algo. Entonces creo que es una excelente semana donde van a encontrar muchas respuestas acerca de su mundo emocional, haciendo todo ese rebobinar, toda esa reevaluación acerca de lo vivido. Claro, cuando tanto planeta, lo decía al inicio del live, cuando hay tanto planeta retrógrado, es normal que la vida nos traiga situaciones pasadas, momentos que ya vivimos, nos los ponga en el hoy para que podamos reevaluar, revisar hasta dónde hemos avanzado o hasta dónde seguimos con las mismas ideas o las mismas creencias. Es como la forma en la que encuentra la biología de decir, mira, repasa este tema o repasa este otro, y de esa manera, pues, llevárnosla, ¿no? Cuando Mercurio está en Sagitario, desde el punto de vista astrológico, se toma una dignidad planetaria que no es muy favorable. ¿Cuál es la no favorabilidad? Perderme. Perderme en que única y exclusivamente lo que estoy sintiendo o pensando me está pasando a mí. Marte pide eso también, Marte pide como esa cirugía mental. Yo creo que esa es la mejor palabra, una cirugía mental para ver qué tanto de lo que ya viví o qué tanto del pasado me está haciendo daño hoy, o hasta dónde el pasado, que ya no existe o que pues su nombre lo dice, ya ocurrió, ya lo viví, hasta dónde sigue siendo protagonista en mi vida actual. Ese es un mensaje muy, muy directo para Géminis. Si tú eres ascendente, Sol o Luna Géminis, aquí lo tienes. Vamos a mirar las energías para Cáncer, cómo se acomoda esta semana para Cáncer. Si esto aplica, si eres ascendente en Cáncer, vamos a mirar esto acá. Para Cáncer, recuerden que es a partir de hoy lunes, en este caso 10 de noviembre, hasta el domingo 16 de noviembre. Cáncer inicia la semana con mucho poder, la luna en el signo de Leo, en la casa 2. Esto es muy positivo para Cáncer porque el fin de semana estuvieron muy con su luna ahí. Acaba la luna de tener una conjunción con Júpiter. La luna acaba de hacer un proceso de expansión. De por sí están en una muy buena etapa de sus vidas. Toda persona de signo Cáncer, ascendente en Cáncer, en este momento con ese trígono entre Saturno y Júpiter, pues muchas cosas se están solucionando. Varias cosas se están solucionando. Esto sí quisiera ser enfático. Esta posición es demasiado benéfica para Cáncer, porque me atrevería a decir que es una de las mejores que puede tener en todo el 2025, en todo el año, desde enero, febrero. Júpiter en Cáncer a grado 25 con Saturno ofrece un aspecto muy fluido. La luna que acaba de pasar en conjunción, esto lo hizo entre el sábado y el domingo, de manera tal que para amanecer hoy lunes 10 de noviembre, pues la luna se renueva en el signo de Leo mostrando unos horizontes distintos, una facilidad, recordando siempre que el propósito de la luna cuando hace conjunción con Júpiter en Cáncer no es tanto de temas muy visibles o muy físicos, sino por el contrario, muy de introspección, muy de valorarse, grandes sorpresas también a lo mejor. Habría que analizar qué es sorpresa para Cáncer, ¿no? No todas las sorpresas a lo mejor nos pueden gustar. Hay sorpresas o hay regalos que la vida trae para Cáncer en esta posición astrológica y pueda que Cáncer no lo vea como tal. Aprendizaje, recordar también que Saturno en la casa 9 en Pisces está siendo muy enfático en las nuevas filosofías de vida o caducas, que ya se requiere de hacer un reajuste también en esto. Saturno, aunque dé regalos de una manera positiva, finalmente es el tiempo que se cumple en algo. La luna sí le ofrece una capacidad de generar un valor propio en ustedes mismos en la casa 2, en conectarse también con el valor que ustedes han venido adquiriendo o experiencia a través de la vida como Cáncer. Y es una semana donde ustedes van a poder desarrollar mucho la creatividad. Esta posición astrológica también les ayuda muchísimo a Cáncer a trabajar en los temas de metas, en los temas propios, en los temas de alcanzar nuevos objetivos, nuevos ideales, nuevas propuestas y ambientes también de trabajo y de avance. Esto realmente la palabra que yo encuentro para definir la semana, esta semana del 10 hasta el domingo 16, es de mucho avanzar. Es una semana en la que van a poder moverse mucho más
que en meses anteriores, en distintas áreas. De por sí, cuando el planeta benéfico se encuentra allí y llega a este punto matemático, pues finalmente da ese toque, ¿no? Ahora, si analizamos la posición solar, a esto hace falta que el Sol transcurra al grado 20, 24 y esto lo va a estar haciendo a finales de este fin de semana. Entonces también toda la posición astrológica marca armonía. Yo creo que la otra palabra también que viene es avance, aparte de avance, es el significado de armonía, hasta dónde es armónico lo que están viviendo y hasta dónde lo van a poder sentir de esa manera y vivirlo desde ese lugar, desde ese éxtasis de tiempo. ¿Qué pide Urano que está retrogradando en Tauro en la casa 11? Mirar cuáles son los cambios que el futuro exige, ¿no? Cuáles son los cambios más que la vida requiere ahora que ustedes también realicen y sobre todo desde la creatividad darse cuenta que es el momento de crecer. El Sol pasa una vez por la casa 5, una vez al año por la casa 5 para Cáncer. La casa 5 a veces se deja simplemente como los hijos y ya. Cuando el Sol pasa a través de la casa 5 también es la forma de reconocer cuáles son nuestros talentos innatos y cómo nosotros podemos incluirlos en el hoy, cómo podemos aterrizarlos, cómo podemos mostrárselos al mundo de una u otra forma. Creo que es la oportunidad también que ofrece iniciar una semana con la luna en Leo, sentir que se pueden hacer las cosas. ¿Qué valdría la pena revisar? Donde está Mercurio, revisar y reevaluar situaciones de papeles o situaciones de cotidianidad. Tal parece que Mercurio y Marte están haciendo una fricción, no lo llamemos negativo, pero sí un punto de fricción que valdría la pena analizar cómo está tu cotidianidad y hasta dónde la disciplina está siendo puntual o más bien se perdió ese foco de disciplina. Creo que es un punto interesante para Cáncer allí. Vamos a pasar al signo de Leo. Ascendentes en Leo, soles en Leo, o si en este caso tienes también muchos planetas en Leo, eh, la ventaja que tiene este aspecto astrológico de Leo para ascendentes, soles o lunas, a partir de hoy 10 hasta el 16, pues tienen la luna del lado suyo. Iniciar una semana con la luna en Leo, yo creo que es de las mejores semanas que va a poder vivir, de las mejores semanas que van a poder tener. La posición de Marte y la posición de Mercurio en la casa 5, casa que es de ustedes, de los leones, pues esto da fuerza, da autenticidad, da brillo. Prácticamente Marte está abriendo el paso al que viene atrás y el que viene atrás es el Sol. Próximamente, ya en una semana, esto en una semana, 10 días, las personas de signo Sagitario van a estar cumpliendo años y esto beneficia mucho a los Leo. Va a empezar el Sol a jugar otra vez del lado de ustedes a finales de este año. Entonces creo que es una posición demasiado armónica, demasiado fuerte para iniciar cosas, iniciar proyectos. La luna lo recarga de ese optimismo. Cuando la luna se encuentra en el signo de Leo, es la fecundación, ¿no? Aquí ocurre algo fecundo. Es el propósito o es la manera en la que nosotros podemos congeniar con emociones, con la forma de pensar, que a veces es tan difícil, ¿no? Como que la mente va por un lado y en este caso las emociones van por otro lado. Eso beneficia mucho para todas las personas de signo Leo esta semana. Entonces es como muy de introspección, prácticamente es una semana de crecer a nivel emociones. Yo creo también que este aspecto astrológico, aparte de darles ese beneficio o aparte de conectarlos con esa rima tan positiva, hay una palabra clave y es el amor, ¿no? Yo creo que este punto matemático de Luna en Leo, este punto matemático de vivir estas sustancias de amor, de estar conectados también con lo que les gusta, con lo que les apasiona, volvemos al mismo ruedo. Si Marte está en Sagitario en la casa 5, no pasaba esto hace 2 años para Leo. Es como empezar a movilizar todo lo que son los propósitos de noviazgo. Volvemos a lo mismo, algo parecido a lo de Aries. No siempre los noviazgos tienen que ser con otra persona, no siempre el noviazgo de la vida no siempre ocurre solamente en pareja, también ocurre a nivel profesional, también ocurre a nivel psicológico, también ocurre a nivel de una vida. Por eso a veces estamos más enfocados
en nosotros o estamos más enfocados en el deporte o estamos más enfocados en el estudiar algo y como que se nos vuelve el novio, se nos vuelve la novia ese propósito o ese proyecto, ¿sí? O ese nuevo emprendimiento se nos vuelve la pareja y como que evocamos todo allí. Esa es quizás la energía más fecunda que puede tener Leo y enamorarse a través de un proyecto, a través de algo que signifique algo muy auténtico para ellos y es una semana más bien de verlo desde ahí, una semana más bien de conectar con algo que ustedes quieran hacer, que sea suyo, que sea de ustedes, que tenga esa impronta o ese sello personal, ¿no? También hay que ver que Júpiter está muy cerquita, ya está 25 grados Júpiter, en este caso de Cáncer, y es la parte más lejana que va a llegar este año. Aunque esté a 5 graditos de orbe o de diferencia, 4 o 5 grados para tocar a Leo, pues tratándose de Júpiter, que es el planeta gigante del zodiaco, pues alcanza a ir mostrando algunas líneas de expansión para el otro año, alcanza a ir mostrando algunas líneas de felicidad, ¿no? Por lo general, este aspecto se traduce mucho en tener una semana muy feliz, sentirse como muy cómodo o muy cómoda consigo mismo. Creo que es algo muy benéfico para los leones en esta semana tan agitada y con tanto planeta así como de para atrás. Virgo, vamos a mirar las energías de Virgo, si tú eres de signo Virgo ascendente o si tienes el Sol, si tienes la Luna en Virgo. Virgo tiene una misión en este planeta y la misión que tiene Virgo en este planeta es muy puntual. A partir de hoy, lunes 10 hasta el domingo 16 de noviembre. Bueno, Virgo, muy parecido a Géminis, ¿no? Si Mercurio, que es su planeta regente, está de visita en la casa 4, conjunción con Marte. Virgo es la exactitud del tiempo. Virgo es el otro brazo de Capricornio. Virgo hace de esta terna de tres signos de la terna de tierra, ¿no? Tauro, Virgo y Capricornio. Ahora es desafiante. Mercurio es desafiante para Virgo en la casa 4. eh, Reevaluar, repasar situaciones. Mercurio cuando está retrógrado en Sagitario pone el freno en la mano, es como ese freno de mano en un coche y hay ciertas cosas que se van a estancar o ciertas cosas que no se dan como Virgo quisiera. Virgo siempre está buscando la parte metódica y siempre está buscando la parte de entregar un servicio o hacer algo. Muy positiva la posición de la luna para Virgo en la casa 12, como para que calme un poquitico las emociones y poderle dar sentido a lo que se está viviendo. Creo que el desafío más grande se puede tener en el hogar o el concepto de hogar o lo que tiene que ver de mi hogar. No es fácil tener a Mercurio retrógrado en la casa 4 para un Virgo, porque esto logra alterar un poco la agenda o logra alterar un poco las cosas que se creía que estaban bien puestas en la casa 4. Si hay algo que un Virgo o ascendente Virgo le encanta tener muy claro o muy organizado, pues es su hogar. La mayoría de personas Virgo, ascendentes Virgo, siempre procuran trabajar o rodearse en un ambiente que esté al día, en un ambiente que esté limpio, en un ambiente que esté más detallado y fijarse mucho en eso. Mercurio va a estar alterando junto con Marte, quizás algunas áreas muy cercanas de la casa 4 o también temas que tengan que ver con sus raíces o emocionales. Finalmente en la casa 4 tenemos situaciones del pasado que a veces no las vemos en la cotidianidad. Creo que el reto más grande es abrirse al desorden o abrirse a que la agenda tenga unos, unos tiempos diferentes a los que Virgo tenía, ¿no? A los que Virgo traía. También es una posición astrológica que menciona mucho la capacidad de poder hacer fuerza o hacer nuevos cambios para girar en otro piso, para trabajar en otras áreas de vida. Creo que esta, no solamente por esta semana, sino por lo que queda del 2025, Mercurio invita a nuevas ideas y a nuevos viajes para emprender acerca de la familia o de lo que es el hogar para cada uno de ustedes. Yo no le llamaría algo, yo no le llamaría un mal aspecto, pero sí sorpresivo. Casi siempre Mercurio trae una noticia cuando está retrógrado y la capacidad de darnos cuenta
de algo que no estábamos viendo tan rápido. Solo que esto cuando ocurre en Sagitario, pues es demasiado abierto, demasiado expansivo y quizás ahí es donde Virgo va a encontrar o a través de esos mismos procesos encontrar que resolver situaciones con el tiempo muy medido, ¿no? Con el tiempo muy marcado. Saturno ofrece una posición al frente de Virgo en relación al Sol, muy marcada también para seguir creciendo en pareja y seguir analizando y consumiendo mucho de la sustancia pisciana. Este año ha sido uno de los signos que ha estado muy movido este 2025, pues han sido dos, donde han ocurrido los eclipses, y esto es Virgo, el que estamos hablando, ascendentes, soles en Virgo, y tal parece que la vida está como llevando este 2025 a cambiar muchos de los escenarios fijos que tenían. ¿Qué es lo que no le gusta a un Virgo o ascendente en Virgo? Que le cambien la agenda. Y creo que la vida les ha cambiado bastante la agenda este año. Entonces creo que también Saturno en esa retrogradación invita a negociar desde otro ángulo, sobre todo en la casa 7 de lo que se pueda hacer o no en la vida. Esto es interesante. Yo creo que es una semana muy de mucho pensamiento, de mucha introspección. No es una semana, no es difícil, pero es fácil en el sentido de que a veces es mejor ir hacia adelante y como que no mirar tanto hacia atrás, digamos. Y aquí con tanto retrógrado así como se encuentra, la invitación también es hacer el viaje hacia adentro, que a veces cuesta trabajo. Libra, a partir de hoy lunes 10 hasta el domingo 16. El planeta Libra, el planeta que rige a Libra es Venus. Venus ya pasó por ahí, ya terminó los temas de Libra, ya también pasó el Sol, ya pasó Mercurio, ya pasó Marte. Entonces, Libra puedes descansar, es una semana de descanso. No hay un aspecto puntual, no hay un aspecto muy marcado para Libra, es unas mini vacaciones. Ya Libra estuvo muy sonado, ya Libra estuvo muy trillado, ya Libra recibió al Sol, a Marte, a Mercurio y por lo general todos estos planetas cuando pasan por Libra pues hacen todo menos equilibrio, mueven todo menos tener una quietud en algo. Libra, tómate esta semana de break, es una semana de break, es una semana de estar más bien tranquilo, es una semana de recibir la recompensa, tienes al Sol en una muy buena posición de la astrología para ti, la casa 2. Venus también en la casa 2, entonces como que siempre hay trabajo para hacer para Libra, ¿no? Siempre se le dice a Libra en el horóscopo esto y lo otro y la pareja y Libra y aquí y suelta y aprende y hace y muévete y como que Libra viene así, ¿no? Como de trapo de cocina. Pues fíjate que no, esta es una semana más bien de disfrutar, es una semana donde la luna en la posición de Leo está pidiéndote estar más tranquilo, más en una filosofía de vida diferente. Urano ya salió de los confines, por lo menos que agitaba también la zona Libra, esto también ya pasó. Y lo más interesante que puede tener es la recompensa, de todas maneras. Es como sentarse a recibir algo que ya ustedes hicieron. Es una semana de stand-by, es una semana de abrir mucho la parte observativa. Yo creo que si hay un trabajo para Libra hasta el domingo 16 por la posición astrológica de su planeta, de la Luna y la posición de Mercurio también, es mirar qué está pasando, ¿no? Observar. A veces parece un trabajo no muy grande o no muy profundo, pero tiene lo suyo. Observar qué pasa en su mundo, qué pasa alrededor, observar el comportamiento de las personas, observarse, autoobservarse. Yo creo que eso también invita un poco el sol en Escorpio, en la casa 2 para Libra, esa autoobservación y a través de esa autoobservación poder tener un valor o una impresión acerca de lo propio distinto, a lo cotidiano distinto a lo normal. La ventaja es que siempre se le ha dicho a Libra que haga algo. Entonces esta es una semanita donde está mucho mejor y está más tranquilo. Digamos que ahí podríamos decir que hay mayor tranquilidad en este caso para Libra. Entonces, si eres de signo Libra, ascendente en Libra, es una semana de que los astros, los planetas como que ya te soltaron, ya soltaron a Libra. Es que sí, Libra venía muy movido. Sigue Quirón, pero Quirón ahí va a estar una cantidad de tiempo todavía en la casa 7, nada que hacer. Y si eres ascendente en Libra o Sol Libra, pues vienes a trabajar temas de pareja y eso va a ser el tapete de donde siempre vas a estar pisando temas de pareja que nunca va a ser como tan fácil, ¿no? Algo muy distinto, por ejemplo, para Escorpio. Si miramos las energías para Escorpio, esto sí cambia rotundamente el panorama.
A Escorpio no le podemos decir que está de vacaciones, todo lo contrario. Si eres de signo Escorpio, vamos a ponerlo por acá. Si eres de signo Escorpio o ascendente o luna Escorpio, a partir de hoy lunes 10 hasta el domingo 16, ustedes sí que están bien movidos. Primero están de cumpleaños muchos escorpiones. Aquí está el Sol a 19 grados en Escorpio y también Venus ya hizo su ingreso y viene haciendo una cantidad de trabajo en Escorpio, valor propio y demás. Eh, Hay una posición astrológica que beneficia la energía escorpiana y tiene que ver con sus dos planetas regentes. Hay dos planetas que rigen a Escorpio. Uno que es Marte, es este que tenemos aquí, Marte a 4 grados de Sagitario, y el otro que es Plutón. A fortuna de Escorpio, Plutón ya, afortunadamente este año ha hecho un trabajo más marcado en la línea de Acuario, mostrando un camino distinto, mostrando una finalidad, algo distinto para la vida escorpiana. Escorpio ahora más que nunca la capacidad de, eh, ¿cómo se llama esto? Se me fue la palabra. La capacidad de proyectarse, la capacidad de soñar, Escorpio. La vida esta semana está pidiendo para Escorpio vibración. Escorpio es un signo que le gusta mucho esta palabra vibración. Por eso si tú conoces a una persona de signo Escorpio, ascendente o que tenga la luna en Escorpio o tenga muchos planetas en Escorpio, y tú le dices la palabra vibración, ellos es como si los llamaran por su nombre propio. Decirle a un escorpio, hey, ¿cómo está tu vibración? Vibración. Ellos inmediatamente observan, ¿no? Eso es como, lo tienen muy marcado en su ADN. Incluso así no conozcan de estos temas o así no sepan muchas veces cómo se da la vibración, obedecen muy rápido a esa palabra, les conecta muy fácil. Escorpio es el signo magnético, Escorpio es un signo muy vibracional, muy conectado, Escorpio es un signo que se deja conectar muy fácil. El hecho de que ahora el Sol y Venus estén en Escorpio es como el universo decirles, por ejemplo, como estás vibrando, eso es lo que vas a traer, esa vibración, ese magnetismo. Yo creo que es lo mejor que ustedes pueden aprovechar ahora. ¿Para eso qué sirve? Pues apalancarse de su planeta Marte y su planeta Plutón. Si eres ascendente en Escorpio o si eres de signo solar Escorpio o si eres luna en Escorpio, esta semana no te quedes quieto. Actividad física extrema, movimiento, salir, hacer, mover el cuerpo, mover las emociones, mover la mente. El Sol y Venus piden conexión, piden vibración, piden extremos, cosas extremas. ¿Qué te gustaría hacer algo extremo? Escorpio es un signo que tiene que estar todo el tiempo en actividad. Entonces, lo peor que pueden hacer con este sextil, con esta oportunidad que la vida les muestra es quizás quedarse inquietos esperando que algo pase. No, hacer que las cosas pasen. Cuando el Sol está en Escorpio y Venus es el momento de hacer que algo ocurra, que se den las cosas. Ah, no se me está dando esto, no me está llegando lo otro o algo que quiero hacer. Es el mejor momento para conectar con esa fuerza de cómo lo muevo, cómo lo hago para que esto pase. Por eso están de cumpleaños, por eso está el Sol retornando allí. Venus también está conectando con el amor, con los principios, con la energía de oportunidad, con la energía de poder hacer cosas bellas en la vida. Creo que están en un momento bastante interesante esta semana, ¿no? Muy bonito, muy positivo, llamémosle de esto, pero sus planetas piden acción. Plutón y Marte están pidiendo, hey, muéveme, sacúdeme, ¿no? El cuerpo está pidiendo usabilidad. Úsate, Escorpio, sal, viaja, conoce, haz algo, haz deporte, algo extremo, algo que te guste o métete a estudiar algo que te guste, que te apasione. Es una semana de mirar eso. Además va a ser un fin de semana muy movido con ese triángulo que va a estar haciendo el Sol con Saturno y Júpiter y pide también emociones candentes, emociones, algo distinto, algo diferente que puedan hacer. No, ustedes son el signo de la vibración. Entonces recuerden que la vibración va después del pensamiento. Va primero el pensamiento, la toma de decisión y luego viene la vibración. Entonces, aprovechar esta semana desde ese ángulo para Escorpio es el mejor consejo que ustedes pueden tener. Acción, movimiento y no quedarse inquietos. El sedentarismo mata a un escorpio. El sedentarismo mata a un escorpio, ascendente o luna en escorpio. Bueno, Sagitario, vamos a mirar Sagitario. ¿Qué pasa con los viajeros? Sagitario, los viajeros del zodiaco.
A partir de hoy, lunes 10 hasta el domingo 16, la energía de Sagitario, su planeta regente Júpiter. Qué bello momento. Este es un momentazo para Sagitario. Aprovecha Sagitario, que está, es una energía, mira, mejor se daña, mejor no puede ser. Lo mejor que le puede pasar en un horóscopo a Sagitario es tener a su planeta regente en trígono con Saturno, el señor de los anillos o el contrario de Júpiter. Júpiter está en trígono con Saturno y por lo general Saturno es la otra parte de Júpiter. Conclusión para Sagitarios, ascendentes o lunas en Sagitario. Al igual que, que Escorpio, que el signo anterior, ustedes también están en mucho movimiento, en mucho contraste, pero aquí voy a ser de abogado del diablo un poquito. Sagitario, piensen en ustedes. El Sol está próximo a ingresar a Sagitario, Marte está en Sagitario y Mercurio está en Sagitario. Dejen poco para los demás, dejen poco para el otro. Es una época y es una semana de trabajar el yo, de trabajar la individualidad. A veces Sagitario cree que es egoísta, no, esa es una época de trabajar en ustedes, que para la otra persona o para su pareja o para su familia o para sus amigos o para los demás, su forma de actuar o su forma de ocuparse acerca de usted mismo genere un punto de egoísmo o sea visto como egoísta, pues eso es otra cosa. Pero para ustedes es una época de darse prioridad. Esa es la palabra correcta. Gracias. Prioridad. Priorizarse. Sagitario, esta es la semana de decir, bueno, estoy siendo yo la prioridad en esta relación, estoy siendo yo la prioridad en este trabajo, estoy siendo yo la prioridad, estoy haciendo lo que me gusta. Eso es muy Marte en Sagitario con Mercurio retrogradando allí. Estoy viajando a donde quiero viajar, estoy haciendo lo que me apasiona, estoy en lo mío o estoy haciendo esto porque me toca, o estoy haciendo esto porque pues no hay nada más que hacer, o estoy en esta relación porque es que para quedarme solo o para quedarme sola, pues qué más da. Es una época donde vale la pena, Sagitario, en esta semana que lleguen a esa conclusión de darle muerte a lo que no y darle vida a lo que sí. Uno de los aspectos más fluidos que puede tener Sagitario está pasándole hoy, bueno, en esta semana, desde hoy 10 hasta el domingo 16. Júpiter es su planeta regente y es un planeta muy lento de todas formas porque Júpiter se demora un año por cada signo. Es decir, que cada vez que Júpiter llega a Cáncer, logra una exaltación. Y esto no solamente es benéfico para Cáncer, sino para Sagitario. Y el hecho de que Saturno le haga juego y le haga un trígono a Júpiter, eso es demasiado positivo para avanzar en lo que ustedes quieran, solo si se priorizan, solo si ustedes están trabajando verdaderamente en lo suyo, incluso. Está muy marcado esto, ¿no? Creo que ahí es el desafío más grande. A veces Sagitario tiende mucho a pensar más en los demás, ¿no? A pensar, es como el amistoso también, el amigo, o hacia los hijos, hacia la pareja y todos estos rollos. Y Urano también al estar retrógrado puede estar dando dificultad en esos aspectos. Pero todo Sagitario que se esté priorizando esta semana va a tener grandes sorpresas, grandes resultados y grandes recompensas. Yo creo que, pues ahí sí, pasar por egoístas un poquito, pero ¿qué le hacemos? Ahí está. A veces cuando te priorizas en la vida suele generar esta situación, ¿no? De que la otra persona te ve como que solo piensas en ti y nada más, pero hay momentos de pensar en nosotros y hay momentos de pensar en los demás. Y este para Sagitario es un momento de pensar en ustedes, en lo que ustedes vienen haciendo. El turno para Capricornio. Vamos a mirar a Capricornio a partir de hoy lunes 10 de noviembre hasta el domingo 16. El planeta que rige a Capricornio es Saturno. Saturno sigue en la casa 3. Esta posición lleva mucho a que estén reviviendo muertos del ayer. Muertos, muertos. ¿Cuántos muertos? ¿Cuántos muertos vas a revivir, Capricornio? Mercurio también, que está por aquí en la casa 12. Marte, que está haciendo conflicto en la casa 12. Capricornio. Saturno y Júpiter juegan de la mano. El aspecto más fluido que tiene Capricornio esta semana es el, es el que tiene al frente.
El aspecto más fluido que puede tener un Capricornio o ascendente es quién está al frente. Capricornio, el que está al frente es el más cercano. No sabemos quién sea el que esté al frente, si es tu mamá, si es tu papá, si es tu pareja, si es tu novio, si es tu socio, si es tu amigo. Mira quién está al frente y la vida te está diciendo aprender acerca del que está al frente. Es la posición más benéfica, porque si nos vamos a la posición más conflictiva, pues ahora Capricornio no sabe si salir, si moverse, si entrar, si mejor acostarse, si levantarse. Es una zona movida. De por sí, cuando Saturno está haciendo finales en el grado 29 y está pasando al grado cuarto, también da una sensación de muerte lenta. Sí, en cierta parte Capricornio está muriendo a viejas estructuras, está muriendo a viejas cosas, está muriendo y cambiando de piel. Saturno en estos últimos, sobre todo en esta semana, cuando se encuentra con Neptuno y cuando tiene todos estos aspectos de Marte en la casa 12 y demás, puede llegar a ser demasiado turbulento emocionalmente. Ese punto crítico abajo, ese punto crítico de donde se termina todo, donde termina todo, pues a veces suena muy olímpico decir, ay, todo se acabó y vuelve a empezar y empieza desde cero y tienes toda la fuerza y demás. Y sí, a lo mejor sí tienes la fuerza, pero no deja de doler. Eh, Lamer tus heridas, Capricornio, aprender a lamer nuestras propias heridas, y creo que una de las partes que más le conviene a Capricornio también es hacerlo en silencio. ¿Por qué hacerlo en silencio? Porque Capricornio es el signo de la soledad. Capricornio es el signo que se retira, es el signo de los retiros. En Capricornio nos retiramos, en Saturno nos aislamos, en Saturno llegamos al ermitaño, a esa introspección. Hay momentos donde es necesario la retirada, hay momentos donde es necesario lamer mi propia herida y darme ese tiempo para mí solo, y muchas veces a través de ese proceso o a través de esa mutación y a través de ese proceso interno, logro comprender qué es lo que la vida me está mostrando o qué es lo que el nuevo día me está ofreciendo. Pues es una semana muy así. Ni hablar de la luna que está en Leo en la casa 8. Entonces lleva mucho más a la introspección, a la muerte, al cierre, a estar emocionalmente conectados con el ayer, haciendo una suma, resta. Yo creo que la vida está preparando para lo nuevo que será Saturno en Aries, pero como todavía falta para Saturno en Aries, pues esta es la semanita de encontrarnos con ciertos temas del ayer inconclusos. Aprovéchalos, vívelos, disfrútalos, llóralos, interiorízalos, compréndelos. Lo que puedas comprender, compréndelo. Lo que no, pues no lo sufras tampoco. Y creo que es la mejor manera de poder vivirlo, ¿no? Confianza también. Esto pide mucho confianza, pide mucha introspección. Mencionaba algo al inicio de Capricornio, son el signo del solitario. Hay ciertos viajes que debemos hacer a la montaña solos, no podemos ir acompañados de nadie ni tampoco pedir compañía. Entonces, aprender a caminar solos bajo la roca, aprender a subir la montaña solos, a veces nos da la seguridad de conectar con la tierra firme y el propósito de quién soy. Capricornio, si te estás sintiendo emocionalmente o estás viviendo un proceso de tu vida, ascendentes, soles, lunas o aquellos que tengan un estelion o muchos planetas en Capricornio, siéntanse en acompañados de ustedes mismos, siéntanse en acompañados de la experiencia y siéntanse en acompañados de el anciano o la anciana que siempre está detrás de un Capricornio. Una semana de integrar, una semana de ser ermitaños, una semana de aislarse. Acuario, vamos a mirar para Acuario cómo se acomoda el cielo, cómo está el cielo con Acuario. Vamos a mirar este tema para Acuario, a partir de hoy lunes 10 hasta el 16, domingo 16. Bueno, Acuario, Urano está haciendo los últimos toques, que es su planeta regente, aunque también deberíamos mirar a Saturno, ¿no? Saturno también es tu otro planeta y Saturno está haciendo un aspecto benéfico con Júpiter y esto no deja de ayudarle más a Acuario. No es que todo esté hecho, no es que todo esté ya marcado, todo ya esté listo, pero es es una semana para Acuario de conectar mucho con
la felicidad, de conectar mucho con cierta cosechita pequeña. El Sol está en la casa 10, Venus está en la casa 10 y cuando esto se acomoda para Acuario, da cierta alegría y ciertos triunfos que celebrar, así sean pequeños. Dale también créditos a esos triunfos que a lo mejor no son el 100% de lo que se quiere Acuario, pero algo aprendiste este año, claramente algo se aprendió acerca de las personas, valorar. Es una etapa de felicidad, no total, no completa, no suficiente a lo que de pronto se quiere o se desea, pero sí es una etapa muy de reivindicarse y valorarse y legitimar los pequeños logros. Eso es lo que está diciendo la luna en Leo, eso es lo que está diciendo Saturno como tu planeta regente para Acuario, en una posición muy benéfica con Júpiter. Aprende a abrazar los pequeños logros porque a través de eso, pues, has venido creciendo también. Tener el Sol y tener a Venus en la casa 10 es celebrar algún triunfo, es estar de acuerdo con la vida y sentir que el mundo me paga o me corresponde con algo que ustedes venían haciendo. Creo que es una posición que favorece mucho también para ustedes. ¿Dónde puede estar el talón de Aquiles? ¿Dónde puede estar quizás el punto medular para Acuario? Plutón. Plutón no es fácil para ningún signo. Y si Plutón está en los primeros grados de Acuario, todavía le queda muy buenos años para hacer una cantidad de transformación en ustedes. Entonces, cada día va a ofrecer un reto distinto, cada día va a ofrecer unas emociones distintas. Lo que estés acomodando hoy, Acuario, la vida te va a proponer que lo desacomodes en el 26 y lo que acomodes en el 26, desacomodarlo en el 27 y así sucesivamente. Entonces, la ventaja que tiene Acuario es que no son signos que piensan mucho en la parte física o no son signos que les guste atornillarse tanto. Por el contrario, Acuario prefiere estar más en movimiento o en una dinámica distinta. Bueno, Plutón allí trae una forma distinta de ver la vida y de disfrutar lo que queda de vida, porque Plutón es muy fatalista en este sentido, ¿no? Lo que queda de vida, vivirlo de una manera más ligera o vivirlo de una manera más suave. Acostumbrarse al cambio constante es lo mejor que puede venir para Acuario en esta semana. O hacerlo de introspección. Y llegamos para Piscis, el último del zodiaco, los piscianos. Piscis, qué gran momento, Piscis. Me encanta Piscis cuando le pasan todas estas cosas a Piscis. Piscis, a partir de hoy, lunes 10 de noviembre hasta el domingo 16, pues ahí papá Saturno está haciendo lo suyo. ¿La ventaja cuál es? Ese trigonazo que tienen ahí con Plutón. Oportunidades, el Sol también a finales de esta semana. Ese triángulo de agua para Piscis es como el triángulo de las Bermudas. Perderse en su propio océano, pero de una manera muy positiva para encontrar soluciones, para encontrar verdades, para encontrar personas, para encontrar amores. El tesoro aparece, el tesoro que está en las profundidades del océano se consigue. Cuando Júpiter en un signo de agua como Cáncer, Saturno en ustedes, los Piscis, y el Sol que aparece en Escorpio también en el grado 20, 25 que estará en los próximos días en la casa 9, pues 1, 5 y 9 es hallar el tesoro. Algo aparece en nuestras vidas y no tanto físico, no, en nuestra vida, me refiero, Piscis, en lo que ustedes ven, analicen, en lo que ustedes están conectando en sus vidas, en su mundo interior, emocional. Es una semana bastante, bastante positiva para estar alineados con todas las aguas emocionales, con toda la forma de sentir, sacándole provecho a las emociones, sacándole provecho al sentido, felicidad. Esto lo que ofrece es un horóscopo para Piscis más cálido, quizás, después de tantos huracanes, después de tantos Saturnos, después de tantos Neptunos, tantos eclipses ahí movidos. Piscis finalmente encuentra el triángulo y el triángulo ubica el norte y ubica como el punto de partida. Ah, me debo dirigir hacia allí. Ah, es por este lado. Encontrar respuestas a tantas preguntas que a lo mejor estaban inconclusas.
Es una semana también para que ustedes trabajen en su propia alimentación emocional, en su nutrición. Es una semana muy, muy benéfica. Yo creo que los signos de agua, aquí sí me detengo un poco, no solamente para Piscis, sino también para Cáncer y para Escorpio, es una semana de mucho optimismo, de mucho poder y de fuerza. Es muy difícil, a nivel astrológico es muy, muy difícil que Júpiter y Saturno estén en trígono, que coincida en signos de agua y sobre todo que el Sol también se haga en la punta. Es muy, muy difícil. Si nosotros empezamos a buscar un aspecto astrológico parecido a este, por lo menos no se ha tenido hace más de 60 años. A eso me refiero con que es muy difícil. Hagan cuentas, Saturno es un planeta que se demora 30 años en dar la vuelta al zodiaco y Júpiter es un planeta que se demora 12 años en llegar al mismo signo. Entonces, para tener a Júpiter en trígono con Saturno, en el signo, en signos de agua y que coincida con el Sol en Escorpio, pues es un aspecto astrológico difícil, es un aspecto astrológico que no pasa cada 8 días, no pasa cada año, no pasa cada 5 años, no pasa cada 10 años, no pasa cada 12 años. A eso me refiero que es un aspecto difícil que se dé, claro que se da, pero tarda muchísimos años. Piscis aprovecha a Saturno en el grado 25 y a Júpiter en el grado 25 y al Sol en el grado 25 y cada uno de ellos en signos de agua. Saturno a 25 grados de Piscis, Júpiter a 25 grados de Cáncer y el Sol a 25 grados de Escorpio. Esto pasa por lo menos, más mal contados, más de 40, 50 años. Se demora mucho en pasar. Y ustedes lo están viviendo esta semana. Mejor no se puede. A eso me refiero. Si esto pasara cada 15 días, pues no importa, esto mismo lo vas a vivir en 15 días, o esta misma oportunidad la vas a vivir el otro año, o esta misma oportunidad la vas a vivir en 5 años. Pero no. ¿Cuándo vuelve Júpiter en Cáncer? Dentro de 12 años. Pero dentro de 12 años, cuando vuelva Júpiter en Cáncer, no va a estar Saturno en Piscis. Entonces, he ahí la importancia del aspecto que ustedes están viviendo. Aprovechenlo esta semana. Hay oportunidades que la vida ofrece, por eso nunca un momento es igual al otro. Por eso cada momentico es distinto, cada momento es diferente y hay que aprovecharlo al máximo. Cada día es distinto y ofrece unas energías muy diferentes para cada uno de los signos del zodiaco. Gracias a ustedes por haberme acompañado hoy lunes 10 de noviembre. Que tengan la mejor de las semanas. Gracias a los que me estuvieron acompañando aquí en TikTok, gracias a los que estuvieron en vivo acá en Facebook, a los que estuvieron toda esta hora que estuvimos aquí en Instagram y aquí en YouTube. Un abrazo para todos ustedes. Gracias por su compañía, por sus mensajes. Gracias también por todas las caritas, las donaciones, por todos sus mensajes que después me pongo a leerlos y me pongo al día con ustedes. Disfruten de estos mensajes, quedan colgados en mi canal de YouTube completo. Gracias a los nuevos suscriptores también en TikTok y a los que se han suscrito al canal de YouTube. Siempre somos más y eso ayuda a que vayamos creciendo. Un abrazo para todos, feliz inicio de semana, segunda quincena de noviembre, a puertas ya de estar terminando este ciclo. Aprovechemos todavía el Sol en Escorpio y Mercurio que está retrogradando a ver qué más tiene.